¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Otro México sí es posible, donde vamos a estar hablando el día de hoy sobre el feminismo y la participación electoral de las mujeres. Y para este programa estoy aquí con Yuli, con la doctora Erika Granados, que Yuli nos va a compartir su currículum. Muy bien, pues muchas gracias, Frida. Muchas gracias, Erika, por estar aquí, de verdad, muy agradecida por tu presencia en este programa. Y bueno, déjenme presentarles a la doctora Erika Granados. Ella es politóloga, colega, muy bien. Es académica, es feminista. Es máster en Género y Derecho, maestra en Políticas Públicas y doctora en Ciencias Sociales. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Ciencias Políticas en la UAM Iztapalapa. También es integrante del Comité de la Cátedra Francisco I. Madero del INE y editora de la Revista Mexicana de Estudios Electorales. Erika, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Julieta. Gracias, Frida. Gracias por la invitación. Bueno, y pues para entrar en materia, cuéntanos en primer lugar qué es el feminismo. A veces pues las personas ya están como muy condicionadas de que hay feminismo es malo y destruyen, O lo amas etcétera, o lo odias, ¿no? Entonces, pero cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Qué debemos entenderlo y cómo podemos definirlo? Mira, como se marcaba en un momento, hace unos ratos, platicábamos que el feminismo es un todo. Inicia como una ideología, se convierte en un movimiento, la acción colectiva, posteriormente entra hasta la teoría, la cuestión de los estudios, es de los dos grandes movimientos sociales que existen en la humanidad. ¿Cuál es el otro? El movimiento LGBT. Entonces tenemos estos dos grandes movimientos. ¿El feminismo qué es? Nace hace algunos siglos, alrededor de dos siglos, con la Revolución Francesa, con grandes teóricas que vienen de Francia precisamente, que vienen de Inglaterra. Olimpia de Gauss es una de ellas, Mary Wollstonecraft. ¿No? Exactamente, exactamente. Es que sufrieron esa condición. El objetivo era acabar con personas o con mujeres que no tenían la misma orientación como el grueso de la sociedad, como era el grueso de las otras mujeres. Bien, entonces de ahí viene toda una trascendencia con las distintas olas del feminismo, que es la primera ola, se buscaba la ciudadanía, la segunda ola básicamente se buscaba, y ustedes recordarán también, son los años 60, 70, la libertad sexual, la libertad para embarazarse en el momento que se disponía, no cuando era el embarazo que tenía que ser en ese momento. Las píldoras anticonceptivas ayudaron bastante. Después viene la tercera ola con la cuestión también de reconocer las diferencias entre las mujeres, porque anteriormente las mujeres se pensaba que eran unísonas, eran homólogas. Y no, nos empezamos a dar cuenta, o se empezaron a dar cuenta que había distinciones. Era todo un universo con particularidades. Y entonces ese feminismo, el de la tercera ola, empieza a trabajar sobre distintas particularidades de todas las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres que migraban, etcétera. Y se supone que estamos en la cuarta ola. Eso todavía no se ha definido. Algunos dicen que seguimos en la tercera ola, otros que ya entramos a la cuarta ola. ¿Cuál es la cuarta ola? Pues es la de la violencia contra las mujeres, erradicar todo tipo de violencia. Entonces, sería esa parte la cuestión del feminismo. Entenderla como un todo, pues, ¿no? Es un todo, porque en algún momento, que lo comentamos hace rato, era teoría, era ideología, era ciencia, era movimiento, pero es todo. Y no todos los movimientos sociales son un todo. El movimiento indígena, por ejemplo, va en camino, va en evolución, pero no ha logrado la trascendencia que lo va a lograr, con los años lo va a lograr, igual que el movimiento feminista y el movimiento LGBT. Y ahorita que estamos hablando de estas 4 olas, que parece que la última no se ha consolidado del todo, que hablamos de estas, bueno, porque también reconocemos que hay diferentes tipos de feminismo, ¿no?, que han evolucionado a lo largo de la historia. Pero yo quisiera consultarte tu opinión, Erika, sobre si el feminismo es potestad único de las mujeres o si, por el contrario, es un todo que también incluye a los hombres, que eso parece ahí medio contradictorio, ¿no? Si es todo, supongo que sí. Se habla incluso de que
del feminismo radical que excluye a los hombres, ¿no? Entonces, exacto. no sé, a ver, ilústranos. Ajá. Pues no, claro que el feminismo es una potestad de todos, no incluye solamente a las mujeres, sino también a los hombres. Ahora ha nacido en las nuevas teorías, que no son tan nuevas, pero hablando de teorías, sí nos referimos a ciertos años, cuando hablamos de novedad, de unos 20 años para acá. Por supuesto que 20 años es bastante, pero hablando de teorías, eso es muy nuevo. Está la teoría de las masculinidades y el feminismo echa mucha mano de esta teoría. ¿Qué es esta? Apenas se empieza a conocer, apenas se empieza a arraigar en la sociedad, pero va a tardar mucho tiempo, muy lento por las condiciones y las características que esta genera. ¿Cuáles son? Pues que los hombres realmente se reconozcan con sentimientos, como las mujeres. Las mujeres, desde que nacemos, sabemos que nosotras podemos expresar sentimientos. Los varones no. Los varones siempre se les coarta esa parte. Entonces ahora es que se trabaje con los nuevos, con los pequeñitos, con los varones que vienen en crecimiento y se les enseñe o se les permita también que ellos puedan expresar estas emociones, los sentimientos, también la cuestión de los espacios que es importante. Por ejemplo, en el hogar, hacer suyos los vínculos que un espacio como el hogar tiene. Los hombres siempre están marcando en ese espacio, en el hogar, un límite. Ayudando. Están, ahora ya ayudan, antes no ayudaban, ahora ayudando. No, todavía no interiorizan que no es una ayuda, ese hogar es de ellos. Así es. Y son responsables también de ese hogar. Entonces el feminismo está echando mano también de esta parte, de la nueva masculinidad. No es potestad nada más de las mujeres, no es potestad tampoco de los hombres que ni siquiera saben del feminismo. Esto es un movimiento, el movimiento feminista es un movimiento general de toda la sociedad, porque es en beneficio de toda la sociedad. Todos estamos involucrados en esto. Oye, Erika, ¿y podrías, por ejemplo, explicarnos cuál sería la finalidad o cuál es el sentido del feminismo? ¿Por qué luchar en el feminismo? Desde mi perspectiva, pues estimo que el feminismo busca reivindicar los derechos de las mujeres y ponernos en igualdad de condiciones sociales con los hombres. ¿Podrías decir que esto es de acuerdo o qué podríamos entender? Y otra pregunta también que está pues a veces muy cuestionada, ¿no? Y también que dice, no, la ideología de género, pero que nos cuentes qué onda con la teoría de género. Híjole, bueno, es que con el punto del feminismo, bueno, primeramente, ¿no? Con ese asunto. Por supuesto que el feminismo ha traído, por eso se marca en olas, ha traído distintos objetivos. El feminismo no va a acabar. O sea, parece, y eso es muy bueno, que hayamos tenido grandes avances, pero todavía falta bastante. ¿Hasta cuándo va a terminar el feminismo? Esto parece que nunca. Siempre, todos los seres humanos siempre vamos a generar demandas. Las mujeres van a generar alguna demanda que en este momento la desconocemos, porque va ligado con una sociedad que se encuentra en movimiento. En este momento, en el siglo XXI, no es la misma demanda y se desconocían las demandas de este momento que se generan, con, por ejemplo, como podría ser el Internet, donde el Internet también ha generado cierto tipo de agresión a las mujeres, la violencia digital, por ejemplo. Entonces, esta demanda, por supuesto que era desconocida hace años, hace un par de siglos. Así nosotros nos va a sorprender, no lo vamos a ver ya, pero que no sé, en 100 años, las demandas para las mujeres sean otras. Entonces, todo va en evolución. El feminismo va en evolución. También el otro movimiento, el LGBT, también va en evolución. Que todos los movimientos, el indígena, todos, absolutamente todos, por eso no terminan. Con respecto a la otra pregunta de la teoría del género. Mira, es que esta ha generado tantas diferencias y también confusiones. Antes, hace unos años, ¿qué será? Todavía hace unas 3 décadas, que estaba muy definido qué era el género. Las anteriores estudiosas
del feminismo que no se mencionaban o no se hacían llamar feministas, sino estudiosas del campo de la mujer o de las mujeres o del género, estudiaban al género vinculado con la mujer y tenían esta parte, sexo-género, siempre era estudiar sexo-género y estaba muy definido así. Entró el movimiento LGBT y de ahí tomó también la cuestión del género, que empezó a diversificarse, empezó a abrirse. Es muy respetable, por supuesto, y además también tiene teoría que muchas de ellas son sólidas. Ahora, con la cuestión de que todo asunto o toda cosa puede generar también un género, si alguien se identifica con un avión, eso es género, se está identificando con una cosa. Digo, sí, también hay cuestiones que son radicales, que no todos están de acuerdo, no se está de acuerdo definitivamente en el total de lo que se considera ahora como género. Pero gran parte de esa teoría ahora como se está revisando tiene un sustento teórico bastante fortalecido. Ok, y acá hay también otra pregunta, quizás algo polémica, y para esto quiero leer una cita que tengo aquí de Rosa Luxemburgo, que dice: quien es feminista y no es de izquierdas carece de estrategia. Quien es de izquierdas y no es feminista carece de profundidad. Yo quisiera saber si es necesaria esta relación entre feminismo y una postura de izquierda. En mi respuesta yo podría decir que en un principio sí, lo veo así, pero pues tampoco no creo que... Bueno, no sé, mejor regálanos tu opinión. No, totalmente de acuerdo, justamente, totalmente. Porque ya yo me puse ahí a... Sí, totalmente, así es. Pensemos o posicionémonos en el momento que vivió Rosa Luxemburgo, ¿no? Ella vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ella, que era una mujer totalmente revolucionaria, era una mujer que no podía estar en casa, por eso salió a trabajar, por eso se involucró también en la parte del proletariado. Entonces ella salía a esas zonas, a las zonas del trabajo. No era una mujer común, era una mujer que salía de lo común. Ella empezó a conocer la tendencia o la orientación o la ideología de la cuestión de la izquierda. Y ahí entraba la posición del feminismo. ¿Por qué? Porque las mujeres que salían a trabajar se identificaban con esta cuestión de izquierda. Las mujeres que estaban trabajando en aquella época eran de izquierda. ¿Quiénes eran las mujeres que no trabajaban, que estaban en su casa y que estaban atendiendo el hogar? Obviamente ni siquiera conocían que existía izquierda, derecha, no lo sabían. Por eso, en el político. Exactamente, desconocían de toda esa parte. Rosa Luxemburgo es de las primeras mujeres que se atreven a decir en público: soy feminista. Imagínense en aquellos años, por el año de 2000... Lo poderoso que significaba asumirse. Por supuesto, todo lo poderoso que significaba. Eran años donde cuando se decía soy feminista, se recriminaba bastante. Ella siempre, eso llevó la bandera de feminismo. Entonces, eran aquellos años cuando se asociaba definitivamente con la izquierda el feminismo, pero trascendió. Es un movimiento tan legítimo que trascendió y que ahora, fue permeando a distintas áreas con distintas ideologías entre derecha, entre centro, también izquierda, que se fue legitimando y que ahora está permeado totalmente en el grueso de la sociedad. Oye, y ya que entramos, pues ahora sí que al plano del ámbito político y público, ¿cómo ves la agenda de los partidos políticos actualmente? ¿Consideras que tienen una perspectiva de género y que trabajan bajo el feminismo? Definitivamente no. Haciendo una revisión de las agendas de los partidos políticos, en principio, bueno, vamos a empezar con la ideología. No tienen una ideología orientada a la visión ya no digamos del feminismo, sino de apoyo hacia las mujeres. No la tienen. Con la agenda, solamente
hacen ciertos punteos en la agenda marcados hacia probablemente pues, hacia que las mujeres pues, darles ciertos apoyos, pero definitivamente no es que tengan un desarrollo en la agenda. El INE les marca a los partidos pero nada más se los marca como recomendación, no se los impone, que manejen en su agenda temas del feminismo o temas de género. Los partidos hasta este momento, como hicieron durante varios años, no están tomando en cuenta esa recomendación y solamente entre líneas se comentan cuestiones del género. El único partido que sí tiene algo más, o sea, algunos elementos más, es el PRD. Es el que más ha desarrollado. No demasiado, pero sí, es el que más ha desarrollado sobre los otros partidos. Claro, y bueno, también el PRD ya se asumió como un partido feminista. Ciertamente. Sí. Pues es que a mí, yo dejando esto como comentario, me parece que el cambio de los partidos implica un cambio que tiene que ver con lo estructural y que desde luego, así como cuesta trabajo hacerlo en el ámbito público, pues desde luego también en instituciones privadas, ¿no? Yo, por ejemplo, híjole, lo digo, no lo digo. Sí, dilo. Bueno, es que yo estaba pensando en una iniciativa que promovieron todos los grupos parlamentarios, o la mayoría, en Cámara de Diputados, que tenía que ver con ciertas restricciones al Tribunal Electoral, ¿no? Entre ellos, de hecho, estuvo el PRD. Y por una revolución de mujeres poderosas, feministas, esa iniciativa se ha logrado pausar hasta ahora, ¿no? Obviamente, pues muchos coordinadores, como el coordinador del PRD, pues han insistido en que no es la intención afectar el tema de las mujeres, pero me parece que una reforma así pues no es el momento. Pero me refiero, y con esto quiero ir, a que constantemente hay un logro en el tema de derechos de las mujeres y siempre encontramos retrocesos y resistencias fuera de los partidos, dentro de los partidos, en el ámbito público, en el ámbito familiar desde luego. Entonces, bueno, yo reconozco esa lucha de las compañeras perredistas que se han posicionado, pero bueno, regresando al tema, al tema de hoy, yo quería consultarte un poco justamente con el tema de los programas de los partidos. En este momento hay 2 elecciones estatales en Coahuila y en el Estado de México. En el Estado de México, que hay 2 candidatas, o sea, es un hecho que va a haber una gobernadora, ¿no? Y me parece que además por primera vez en el Estado de México. ¿Qué opinas de la agenda de las candidatas? ¿Alguna de las 2 o ambas tal vez han asumido una verdadera propuesta de feminista dirigida hacia las mujeres? Bien, es muy interesante ese caso y por eso tanto está el reflector, el ojo público en el Estado de México, porque precisamente es la primera vez que vamos a tener una gobernadora ahí en el Estado de México, la primera vez que probablemente el PRI pierda las elecciones y además siempre se ha hablado de que es la antesala de las elecciones federales. Ahí yo tengo mis serias dudas, porque si es la antesala, el Estado de México no había tenido alternancia. En cambio, en las elecciones federales nosotros ya tuvimos alternancia desde el año 2000. En el Estado de México no ha gobernado el PAN. En las elecciones federales ya gobernó el PAN. Entonces, solamente lo vi como antesala para las elecciones del año 2012 con Enrique Peña Nieto. Pero ahora, sí, singularmente lo veo como una antesala para las elecciones federales, por la cuestión de las mujeres. Yo creo, viendo la evolución de las elecciones en el Estado de México, que probablemente también para las elecciones federales solamente tengamos candidatas mujeres. Probablemente, es lo que yo puedo como tal vez alcanzar a ver. Bien, con la agenda de las 2 candidatas, pues revisando, no tienen una agenda de género sólida y ellas tendrían que marcarla. En primer lugar, bueno, por 2 razones. En primer lugar, porque son mujeres y están obligadas a hacerlo. Es sí o sí. Y la otra es porque el Estado de México es uno de los estados o de las zonas donde las mujeres se encuentran más violentadas. Es un estado muy inseguro para las mujeres. Y eso
también las candidatas no lo están invisibilizando, pero sí están bajando la guardia en las agendas relativas a la cuestión de la violencia contra las mujeres. Sí marcan algunas posturas, más Alejandra del Moral que Delfina, pero si revisan todos los puntos que ellas están proponiendo de género o para las mujeres, se basan básicamente en la cuestión del presupuesto, de otorgarle cierta economía o presupuesto a las mujeres, de que las mujeres sean independientes económicamente, de que su gabinete va a ser paritario, 50% hombres, 50% mujeres, y la cuestión de la seguridad nacional, de la seguridad en el Estado, lo tienen relativizada. Ahí yo tengo una duda con Delfina, porque ella dice que va a crear la policía de género, la policía para las mujeres en el Estado de México, cuando ya está creada. O sea, ahí existe, ella dice que lo va a crear. Además de crear una policía para el barrio. Y todo esto es para seguridad de las mujeres y de toda la sociedad. Pero bueno, quiero pensar que ella se refiere a que va a fortalecer, porque está muy desfortalecida la policía de género en el Estado de México. No ha funcionado, y no porque no sea una buena idea. No ha funcionado porque realmente esa corporación es muy pequeña y no se le han dado las condiciones para que pueda verdaderamente ser efectiva. Entonces quiero pensar que Delfina lo que va a hacer es fortalecer esa pequeña corporación. En cuanto a Alejandra del Moral, pues ella realmente no menciona cómo le va a hacer con la seguridad en el Estado de México. Lo deja. Menciona que si una mujer es atacada, es violentada, ella lo va a asumir de manera personal para que se pueda hacer justicia. Es lo que más habla, o lo que más allá se menciona sobre seguridad para las mujeres. Pero más allá de eso, no se menciona. Entonces, no es muy tangible esa parte de la seguridad en ambas candidatas, en la parte también de la agenda de género. Muy bien, pues bueno, pues vamos a ir a un corte. Por favor, no se despeguen, porque seguimos aquí platicando con Frida y con la doctora Erika acerca del feminismo, de la agenda política de las mujeres y qué onda con todo esto, así que no se despeguen. Y por favor, compártanos sus comentarios, aquí los leemos y pues ahorita regresamos. Recuerda que puedes encontrar todo el contenido de Revolución Democrática 2.0 en su canal de YouTube. No te pierdas ninguna transmisión. También encontrarás contenido de temporadas anteriores, con invitados de lujo y temas coyunturales. No te puedes perder todo el contenido que Revolución Democrática 2.0 tiene para ti. Suscríbete y dale clic a la campanita. Pues ya estamos de regreso aquí en esta emisión del programa Otro México si es posible. Estamos hablando sobre el feminismo, la participación política de las mujeres, y estamos con la doctora Erika Granados y con Frida. Ay, me toca. Bueno, a ver, yo me estaba quedando, bueno, me quedé pensando en este tema de las elecciones, enfocado especialmente en el Estado de México, porque ya comentábamos que tendríamos sí o sí una gobernadora. En ese sentido, doctora Erika, ¿crees que sea determinante el voto de las mujeres mexiquenses que realmente estén buscando estas propuestas de mujeres, que ya nos comentabas que ahí había como lagunas, entonces hay que hablar con las candidatas? Pero, ¿crees que este voto sea determinante para el triunfo de alguna de las dos? Definitivamente. El Estado de México tiene la particularidad que contiene el padrón electoral más grande del país. Después sigue la Ciudad de México, después sigue Jalisco. Para este año, el padrón en el Estado de México, ¿de cuántos millones de personas es? Es de casi 13 millones de personas. Yo soy Cierto. Es 12.700.000 y tantos habitantes, ¿no? Bien, o ciudadanos. Bueno, ahora la lista nominal corresponde al 90.90%, la lista nominal al padrón electoral. Es decir, que para este año, del padrón electoral a la lista nominal hay una diferencia poquitita. La mayoría de las personas que habitan en el Estado de México
pueden votar en estas elecciones. De la lista nominal, el 60% corresponde a mujeres. Por supuesto que las mujeres pueden definir a la gobernadora. El siguiente triunfo. O sea, estamos hablando en promedio, si mis matemáticas no me fallan, de un aproximado de 6 millones de mujeres mexiquenses que podrían hacer la diferencia y que de hecho harán la diferencia para elegir a la gobernadora del Estado de México. Así es. Nada más que aquí hay un dato también interesante. En las anteriores elecciones a gobernador, en las 2 anteriores elecciones, el nivel de abstención fue bajísimo, fue altísimo, altísimo. ¿Qué va a suceder para estas elecciones? También lo comentábamos. Al parecer va a salir la gente a votar, las mujeres, los varones. Esperemos que así sea, porque la cuestión mediática ha sido importante en el Estado de México, pero todavía hay un dejo de que pudiera ser también un nivel de abstención alto si es que ninguna de las 2 candidatas convencen al final. Sí. Y que la ciudadanía no salga a votar, que las mujeres no se identifiquen con ninguna de las 2 candidatas y lo dejen. Entonces, vamos a ver, es interesante el Estado de México. Sí, claro. Y bueno, en este sentido, pues se ha aumentado la representación política y participación política de las mujeres. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados, pues se presume que está la paridad, ¿no? 50-50. Y ahora tenemos muchas más gobernadoras en Guerrero, en la Ciudad de México, sí. Y está bonito, ¿no? Pero esto parece que no se traduce en políticas públicas que beneficien a las mujeres. ¿Por qué crees tú que sucede esto? Esto también ese tema también trae toda una historia y un contexto. Nosotros, México es el país, somos en la América Latina 10 países que tenemos una ley que es la ley de paridad. Pero ha sido todo un camino y un recorrido en cada uno de estos 10 países de Latinoamérica, también de México, que para llegar a esta ley de paridad tuvimos que pasar por un largo trayecto. En México es el caso de 30 años. A partir del año 93 a la fecha se cumplen 30 años. Primeramente, en el año 93 se hizo una recomendación a los partidos para que incluyeran a las mujeres en las candidaturas. Posteriormente llega la cuota del 60-40, luego la cuota del 70-30, luego la ley de paridad y finalmente la ley de paridad en todo. Entonces viene todo este camino y esta andanza. Hemos tenido una efectiva representación, que las mujeres realmente hayan llegado a los puestos, a los cargos, a las candidaturas, a los congresos, el 50% de mujeres y el 50% de hombres, sí lo tenemos. En cantidad, en números, sí lo tenemos. En la cuestión cuantitativa, pero no en la cuestión cualitativa, no en la cuestión sustantiva. ¿Por qué razón? Porque estamos en el punto exacto donde apenas llegamos con la ley de paridad en todo, en el año 2019, donde se implica que en todos los cargos, en todos los órdenes de gobierno, haya el 50% de mujeres y haya el 50% de hombres. Eso es muy reciente. Hemos tenido grandes avances. Ya tenemos mujeres representantes en todos lados, en todos los ámbitos del gobierno. Tenemos el 50% mujeres, el 50% hombres. Ahora, ya tenemos esa base. Digamos que esa es la base. Después viene el siguiente nivel, la cuestión sustantiva. Viene el siguiente escalón. Pero el siguiente escalón no se pudo haber dado o no lo pudimos haber subido sin el anterior, que es la base, que les digo, es todo este camino de 30 años. Ahora sí, ya podemos entrar a revisar a partir de ahora, de esta etapa, de este momento, no antes, porque si es que continúan el 50% para las mujeres en los puestos o órganos de representación popular, si ahí están las mujeres, si no se hace algo con políticas públicas, ver y revisar la razón de por qué no se está llevando a cabo. Si las mujeres realmente no están accionando o son actores externos los que impiden.
pero apenas vamos a empezar esas revisiones. O sea, antes, previamente no se podía hacer porque ni siquiera teníamos la representación de las mujeres, teníamos cierta representación. Hasta apenas hemos logrado la verdadera representación, la mitad, la paridad. Apenas vamos a llegar a hacer esas revisiones. Más adelante, en los siguientes años, ahora no se puede realizar. Probablemente para las elecciones de 2024 ahí se pueda ver algo, se pueda hacer algún estudio, un análisis. Pero previo a esto, pues todas serían, y como ha venido siendo, pues son suposiciones, es violencia política. Se puede ver como violencia política, que sí es violencia política. Pero eran pocas las mujeres, pero a lo mejor también, aparte de que eran pocas las mujeres, también eran jóvenes y no tenían ciertos conocimientos, o a lo mejor también hay otra cuestión de que esas mujeres a lo mejor también formaban parte de la comunidad LGBT y sufrían violencia política, o sea, ciertas características particulares. Pero ahora que ya el grueso de las mujeres en esa mitad van a estar ahí y vamos a estar representadas, ya no tendría que suceder la violencia política. Y si sucede, hay que analizar las razones, pero es de aquí en adelante. Con estos puntos que a mí me parece muy interesante, yo tengo una pregunta sobre si tú consideras que hay una cultura política feminista. Desde mi punto de vista, creo que hay dos mecanismos, o podría mencionar en este momento dos mecanismos para alcanzar pues una cultura feminista. Yo como lo veo está el tema de las leyes, que es el camino que México ha seguido, justamente con las proporciones de candidaturas para género, que ya terminamos en paridad en todo, los mecanismos estos de distritos competitivos para las mujeres, de evitar este tema de las Juanitas, lo de 3 de 3 contra la violencia, etcétera, ¿no? Veo este camino más legislativo, de lineamientos, pero también veo el otro, que es un cambio estructural, de fondo, que uno arrastra a otro, ¿no? Y en ese sentido yo veo que a México le falta bastante. Y lo veo porque, por ejemplo, en los espacios donde no está legislado, no hay mujeres. Lo veo, por ejemplo, en las coordinaciones, en los grupos parlamentarios, en las presidencias de los partidos, cómo impulsó la reforma de paridad en todo constitucional para que tuviéramos la mitad de candidaturas para gobernadoras en la elección del 2021 y cómo hubo un rechazo ahí rotundo, impugnaciones para que, ¿por qué? Porque sí son cargos unipersonales, no colegiados, donde cómo aplicas el 50, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿hay una cultura política feminista? Hablar de cultura política en este país, en México, es complicadísimo. Ya no vayamos a la cultura feminista. O sea, la cultura política en general está en pañales en el México actual. Los órganos responsables de llevar la cultura política a la sociedad también, o sea, están en pañales en esa parte. Realmente la ciudadanía desconoce de la cultura política y si nos enfocamos en ciertos temas como es el feminismo, las personas no saben, ni hombres ni mujeres, qué es el feminismo. Tampoco hay una cultura política, digamos, indígena. Tampoco hay una cultura política afrodescendiente. No tenemos cultura política realmente efectiva en este país. Entonces tendríamos que irnos a ver cuáles son los órganos, como los partidos, que también se pudieran responsabilizar y que son responsables de la cultura política. Por ejemplo, programas como este son importantísimos para acercarle a la sociedad ciertos temas que desconocen, además de que los órganos electorales, que son los encargados de hacerlo, están muy desvinculados de la ciudadanía en esa parte. Entonces, la cultura política es compleja en este momento en México. Seguramente más adelante se irá trabajando en ello, pero ahorita es imposible. Claro, y por eso es importante que vean estos programas. Para llegar a una cultura política. Sí, justamente, ese es el objetivo, ¿no? Ya hablando en serio y difundir la cultura política en el ámbito de la democracia. Pero bueno, ya que mencionabas, doctora, el tema de los partidos políticos, con base en tus investigaciones, tus análisis, tus estudios, pues,
¿qué obstáculos has logrado identificar que las mujeres enfrentamos para participar en un partido político? Y todavía más aún para ser dirigenta de un partido político, porque ahorita Frida mencionaba lo de un intento de reforma al Tribunal Electoral y pues ya después firmaron un comunicado donde decían que lo iban a revisar y perfeccionar, pero cuando te das cuenta, pues todos los dirigentes de los partidos son hombres, las secretarias generales pues son mujeres, pero pues sí, se ha logrado este avance, pero justamente por todo este tema de un feminismo, ¿no? Y de empujar la participación de las mujeres. Pero ¿qué obstáculos identificas que las mujeres enfrentamos para participar en los partidos y más aún para ser dirigenta de un partido? Bueno, es que hay que ver y revisar qué es un partido político. Un partido político es una organización y toda organización tiene una cúpula de poder. Toda organización tiene una oligarquía. ¿Quiénes manejan esa cúpula de poder? ¿Quiénes están en esa oligarquía que están en un momento, se va esa oligarquía, pero llega otra? Pues son básicamente hombres. Y recordemos que entonces en estas cúpulas no se permite, o en las oligarquías no se permite la entrada a otros integrantes, a otros miembros. En este caso serían mujeres. Y también hombres, ¿no? Y también hombres, por supuesto. Y también hombres, también, por supuesto. El PRD es un partido que ha tenido mujeres presidentas. Sí. Ha tenido alrededor de tres o cuatro. El PRI también ha tenido presidentas, ha tenido más, pues la historia del PRI es más larga, ha tenido más mujeres, alrededor de 5 o 6. El partido que no ha tenido presidentas es el PAN. Hay que revisar las cúpulas de poder en el PAN. ¿Tendrá que ver algo de que es conservador? ¿O de derecha? Claro, ¿no? Podría ser, podría ser. Definitivamente son órganos con organizaciones cerradas, que todavía están dirigidas por varones, donde el que va a llegar a la presidencia tiene que ser un varón, a menos si en algún momento se llega a colar a ese órgano o a esa cúpula una mujer, podría ser que llegara a la presidencia. Pero el problema está en esa estructura, en el nivel más alto, en la oligarquía, que ahí no pueden entrar las mujeres. Si llega a entrar alguna, y si se le permite la entrada, es porque demostró ciertas características que la pueden llevar hasta liderar el partido. Pero eso es muy difícil, porque son muy cerrados. Justo en este comentario me hiciste recordar lo que acaba de suceder con el INE, con la elección de consejeros, ¿no? Porque se estaba hablando de una alternancia en la presidencia del INE, es decir, ya tuvimos a un presidente consejero, sigue una mujer, ¿no? Y el tribunal justo manda una resolución a la Cámara de Diputados y le dice, tienes que tener una quinteta de puras mujeres, donde de ahí tiene que salir la mujer que va a ser la presidenta del INE. Y la Cámara de Diputados pegó el grito en el cielo y dice, no, ¿cómo? Te estás metiendo en mis facultades y eso me toca a mí, etcétera, ¿no? Justamente me parece que este precedente que sentó el tribunal, que finalmente se logró colocar a una mujer en la presidencia del INE, pues puede servir para los partidos políticos para que haya ahora alternancia y entonces veremos, yo espero en un futuro próximo, a puras mujeres presidentas en los partidos políticos, porque actualmente, como ya lo mencionaba, pues hay puros hombres, ¿no? Pero bueno, ya hablábamos de los obstáculos para la dirigencia de los partidos. Ahora, ¿cuáles serían los obstáculos para que las mujeres puedan ser funcionarias, puedan ser gobernadoras, presidenta de la República, diputadas, llegar en el gabinete? ¿Siguen siendo las mismas dificultades que hay en esta, que mencionábamos, en la cúpula de poder masculina de los partidos políticos, o son otras diferencias las que impiden la llegada o dificultan la llegada de mujeres como funcionarias públicas? Bueno, ahorita retomando lo que decías hace un momento, justamente con la ley de paridad en todo deben de venir cambios. Esta ley es muy reciente, año 2019, en los partidos políticos. Seguramente vamos a ver del INE que se hagan recomendaciones a los partidos políticos para que también haya más mujeres en la organización que dirige y mujeres en la presidencia.
Eso es un hecho que lo vamos a ver años más adelante y no en mucho tiempo. Y esto va ligado también con la segunda pregunta. Anteriormente, las mujeres, antes de la ley de paridad en todo, sí sufrían cierto tipo de violencia política que no les permitía llegar a los cargos más altos. Ahora hemos visto que a partir del año 2021, a partir del año 2018, pero más el 21 y lo que ha corrido a partir del 22 y ahora el 23, es que tenemos gobernadoras, tenemos 9 gobernadoras y vamos a tener la 10ª. Eso es a raíz de una ley, de la ley de la paridad. También, no tan solo son las gobernadoras, si nos vamos a una estructura más abajo, los congresos locales también manejan una paridad, pero nos podemos llevar la sorpresa de que en esos congresos locales existen todavía más del 50% mujeres que varones. En la gran mayoría de los congresos locales, si hacemos esa estadística, está así. Y todavía, si nos vamos más allá, si profundizamos en la cuestión de los gobiernos municipales, en los municipios. Hay municipios donde gobiernan más cantidad de mujeres que hombres. Por ejemplo, uno de esos casos es Chihuahua, otro caso es Campeche, Colima tiene el caso de que la mitad son presidentas municipales, la otra mitad son varones. Entonces estamos viendo cambios en este momento. Hasta antes de la ley de paridad había una suerte de dinámica de violencia política. Ahora no digo que no vaya a seguir estando, pero ha evolucionado o tiene también que evolucionar. Porque también se decía de la cuestión de las lagunas que existen y que a través de todas estas reformas electorales que fueron una evolución para que las mujeres pudieran acceder a los cargos políticos, tuvieron lagunas, fueron corregidas, pero así buscaban los partidos esas lagunas para darle la voltereta a la ley. Ahora igualmente va a haber lagunas, no sabemos en dónde, para que le puedan dar la voltereta a la ley y no se les permita a las mujeres llegar. Eso pienso, pero tal vez sí, a lo mejor también, o sea, nos llevamos la sorpresa de que sí, las mujeres están llegando, sí están llegando, hasta el día de hoy empiezan a llegar. Tenemos 10 gobernadoras. Como dato, perdón que te interrumpa, pero estaba recordando acá unas cifras del año 1976 al 2020, habíamos tenido 8 gobernadoras y actualmente tenemos 10. Bueno, vamos a tener 10 con la elección del Estado de México. Entonces, el crecimiento exponencial de las mujeres en la gobernatura. Pero, ¿dato? Sí, ese dato, lo iba a retomar ahorita. Sí, eran 7 gobernadoras a lo largo de la historia hasta 2021. 7 gobernadoras. Después, ahora tenemos 10. Interinas. Y muchas, y más que son, o sea, otras no por elección, sino... Ajá. Por un tema de interinato, ¿no? Están cambiando, o sea, sí estamos trascendiendo. El trabajo que se ha hecho a lo largo de estos 30 años está ahora dando frutos. No es acabado, pero seguramente ahora, a partir de este momento, veremos unas cosas desconocidas, como el tipo de violencia política, que se daba antes y que ahora no se puede dar, porque pues ya los términos cambiaron. ¿Qué otras cosas nos vamos a encontrar de tipo de violencia política? Las vamos a conocer ahora apenas, si es que se dan. Y sobre estas cosas que hacen falta, pues ya para terminar también, porque ya se nos está acabando el tiempo, ya a manera de conclusión, ¿qué hacer para que las mujeres pues podamos gozar de nuestros derechos políticos con mayor plenitud? ¿Y qué hacemos? Yo agregaría, si me dan permiso, ¿qué hacemos en un partido político, dentro de la estructura de un partido político para permitir y colaborar en estos avances? Bueno, aquí nada más el trabajo de las mujeres para poder gozar de los derechos políticos, para poder colaborar en los partidos, pues es que las mujeres realmente interioricemos las capacidades que tenemos. O sea, también tanto se nos ha dicho que no somos capaces, que los capaces son los varones. No, las mujeres también son capaces de ejercer, somos capaces de ejercer todos los derechos políticos y de asumir las responsabilidades que también traen. Asimismo, en el trabajo, en la cuestión de los partidos, existe la capacidad
de las mujeres, y más ahora con las nuevas generaciones que vienen, las jóvenes ahora feministas, y traen totalmente otra idea, otro chip. A lo mejor si buscamos o encontramos generaciones todavía que ya son más de antaño, esta cuestión sí está como interiorizada de que no pueden, de que no son capaces. Ahora las nuevas jóvenes, no, definitivamente en ningún ámbito las nuevas jóvenes se están sintiendo menos o no capaces de poder realizar cualquier tipo de actividad. Y poder llegar, no tienen miedo al triunfo, eso es importante, que las jóvenes no tienen ese miedo, y eso es muy importante. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Ya veremos a las infancias también cómo vienen de revolucionarias. Muy bien, pues no sé si hay algo más que quieran agregar, doctora, para cierre del programa, Julie. No, pues solamente agradecerte, muchas gracias de verdad por darnos la oportunidad de conocer tus comentarios, tu pensamiento y pues todo este tema que desarrollas y que analizas desde una perspectiva académica. De verdad, muchas gracias, y muchas gracias, Frida. No, muchas al contrario, gracias. doctora, muchas gracias. No, gracias, Frida, por la invitación. Gracias, Julieta, por la invitación. Estoy muy a gusto. Pues qué bueno, nos da mucho gusto siempre tu programa, nuestro programa, y yo les reitero la invitación a que nos dejen sus comentarios, sus participaciones, algún tema también o sus opiniones respecto a este tema y a otros programas que hemos visto. Y bueno, no se pierdan los próximos programas que también tendremos en Otro México, si es posible. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.